amigos, aquí comienza el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Seguimos con estos especiales que exaltan los proyectos de investigación que se desarrollan en nuestra alma mater. Sean todos bienvenidos. El legado de la esclavitud en el Caribe colombiano es un documental que se basa en el libro La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, que es parte del proyecto europeo Connecting Words: The Caribbean Origin of Modern Words y dirigido por la doctora Consuelo Naranjo Orobio del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este documental no solo aborda la esclavización de más de 12,5 millones de africanos que fueron trasladados a América. La narrativa de este proyecto audiovisual también nos lleva a conocer la herencia cultural africana a través de la oralidad, saberes ancestrales, manifestaciones artísticas, creencias, experiencias sensoriales e historias latentes que fluyen por escenas de la cotidianidad de comunidades afrodescendientes en varios pueblos del Caribe colombiano, que abrieron las puertas de sus corazones para dejarnos entrar y narrar sus luchas, sentires e improntas que hoy siguen vigentes en todo su esplendor. Los esclavos en Santa Marta llegan prácticamente con la fundación de la ciudad. Don Rodrigo de Bastidas ya había traído esclavos para esos primeros años. Sin embargo, el proceso en el que van a tener pues mucho más influencia va a ir a años posteriores, en el siglo XVI, en el siglo XVII, siglo XVIII, en la medida en que se va a necesitar para reemplazar la mano de obra indígena que por exceso de trabajo pues había ido exterminando. Al acabarse la mano de obra indígena fue necesario introducir una nueva mano de obra que reemplazara y se trajeron los esclavos negros de África, una labor que desempeñó los portugueses para los españoles y que bueno, luego irá implicando la participación de otras naciones como Francia, Inglaterra, pero básicamente los españoles se valieron de los portugueses para esas introducciones de esclavos negros en este territorio. Obviamente las condiciones precarias, de hecho hay documentación que indica que esos viajes de traslado de esclavos hacia América, muchos de ellos morían, condiciones totalmente infrahumanas, enfermedades, y los mismos historiadores, ¿verdad?, concluyen de que fue algo totalmente doloroso porque realmente al negro se le trató como un animal, como una bestia, como un ser carente de alma. Escritura de venta de una zamba nombrada Marcelina a favor de Agustín del Valle. Sépase como yo, Matías Laguna, vecino de esta ciudad, otorgo y conozco que he vendido a Agustín del Valle una negra mi esclava nombrada Marcelina, que me pertenece por haberla comprado a Petronila Céspede, vecina de la ciudad de Valencia de Jesús, Pueblo Nuevo. Solo hasta 1789 se establece un código negro que verdaderamente prevé algún tipo de beneficio, aunque sea consignado en el documento y en la práctica se ejecutara muy poco. El código podía hablar, por ejemplo, de 25 azotes con un instrumento suave que no creara contusiones en el cuerpo del esclavo. Estaba el cepo. El cepo se aplicaba a través de un instrumento de madera que lo conformaban dos partes, una arriba y una abajo. Juntas formaban unos
círculos en los cuales iban metidas las muñecas o los tobillos y se inmovilizaba al esclavo. Fueron muchos los castigos, la verdad, que tuvieron que sufrir estos esclavos acá en Santa Marta y en el resto del territorio que estaba sometido a la esclavitud, ¿no? Monpós es una ciudad muy importante en el Nuevo Reino de Granada, fue uno de los puertos principales del país para esa época. Era, digamos, que la mitad de camino entre Cartagena de Indias y Honda. Cuando los españoles llegan acá se encuentran de que este territorio estaba siendo habitado por una tribu indígena llamada los Malibúes y ellos a su vez estaban bajo el mando del cacique Monpós, que de ahí depende el nombre de la ciudad. Los esclavos africanos podrían tener, yo le pongo que unas 3 actividades. Una de ellas podría ser mano de obra para la construcción de esta ciudad colonial. La otra fueron utilizados para trabajar en las minas de oro de Antioquia y las de Huamacoa aquí en el sur de Bolívar. Y la actividad principal que hicieron los esclavos fue definitivamente la boga por el río. La boga consistía en transportar personas y mercancías por el río Magdalena. Dentro de esos herederos, de todo eso que nos dejó la raza negra, tenemos un personaje muy importante en la literatura colombiana, que es el poeta momposino Candelario Obeso Hernández. Obeso nace en 1849, él era un hombre de color, se le considera como el precursor de la poesía negra en América. Era un hombre muy humilde, hijo natural de un abogado con una lavandera. Y su obra más importante se llama Cantos Populares de mi Tierra, que es una recopilación de poemas escritos en el lenguaje de los bogas. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, rema, rema. La negra re mi arma mía mientras yo briego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Y es donde entrevistan a Pambelé y él dice que él es de San Basilio de Palenque. Pasaron aproximadamente 93 años para que Palenque iniciara ese proceso de primer pueblo libre de América. En el 1713, diciembre de 1713, se hace esa carta de libertad, pero fue entregada el 14 de enero de 1714. Es donde Palenque fue declarado como el primer pueblo libre de América, en donde los negros palenqueros empezamos a gozar de libertad, de que nos podíamos mover, desplazarnos por todo el territorio colombiano libremente. Inició ese proceso, es allí donde Colombia, Cartagena, deja de ser ese principal puerto negrero, porque todos los esclavizados llegaban a Cartagena y ahí eran comercializados para el resto del país, los países vecinos. San Basilio de Palenque, los palenqueros éramos estigmatizados por nuestra lengua, por nuestro ritual del lumbalú. Calato, maná, vos lo tapo pateo, algún gente, y vos lo escuchás también, maná chitiabo o chitiabondo, andilengua susto. Alguien de mis antepasados sembró el espíritu de él en mí. Porque siempre, desde muy pequeño, en vez de estar con mis amigos de misma edad, yo quería siempre estar con los abuelos. Y eso me dio, creo, me dio mucho elemento para poder mantener las raíces. Yo aprendí lengua en la casa. Yo creo que soy de las pocas generaciones que tuve la posibilidad de aprender lengua desde el contexto familiar. Porque a los otros les tocó afuera conversarla, pero yo contaba con mi abuelo, mi papá, mi abuela,
estaba muy cerca y yo no lo escuché hablar otra cosa. Entonces me tocaba conversar así, a pesar que mi mamá en algunos momentos me lo impedía. Me decía que no hablara eso. Y hay unas razones históricas, el por qué se dejan hablar este tipo de lenguas minoritarias, y creo que si descubrimos el contexto, al final es el mismo, el contexto generalizado. Pero lo aprendí y también sentí que tenía la obligación de mantenerla, preservarla y continuarla. Ya Palenque se había dado cuenta de la importancia de mantener viva todos los elementos culturales, porque se entendió desde ese momento que cada lengua representa una forma de conocer, una forma de entender y de interpretar totalmente diferente. A Palenque hay que llegar con los ojos cerrados para poder sentir y para poder probar y poder entender realmente este tipo de comunidades. Ay, la yuca el bao se borona, la yuca el bao se borona, te quiere convencer. Pregunta a la frentona, la yuca el bao se borona, la yuca el bao se borona. Las tradiciones culturales que mantenemos es la gastronomía, esos platos típicos los cuales nos alimentamos a diario en la comunidad, mazamorra, el peto, el arroz con bleo, el bollo, la bola de maní, las cocadas, cabellito, la alegría en yucao, que son dulces típicos. Palenquero que se respete come en cantidad. Mi papá decía que la persona que comía poco no tenía fuerza, porque la fuerza está en la comida. Como en realidad, pues nosotros somos descendientes de personas que vienen de trabajos arduos, trabajos pesados. En realidad todo lo que nosotros hacemos viene de descendencia africana. La yuca, el ñame. Lo que no viene de descendencia africana es lo que hablábamos ahorita, que es el don sabor, el trisazón. Porque, mira, a mí alguien me enseñaba a cocinar los alimentos, la yuca sin sal, esto sin sal. Y al lado preparar diferentes tipos de, ¿cómo decirle? Menjurje, salsa. Entonces, diferentes tipos de guiso. Ya sea guiso con tomate, cebolla, guiso con el suero y esto sin sabor. Y tú lo ibas a combinar con el sabor que quisieras. Vamos a una pausa institucional y al regreso más de estos proyectos investigativos con el sello Unimagdalena. Esta producción audiovisual, además de abordar el tema de la esclavitud en la época colonial, nos lleva a conocer la herencia cultural africana del territorio caribe a través de los sonidos, olores, sabores, paisajes, relatos y texturas que fluyen por escenas de la vida cotidiana. Sigamos conociendo más acerca del legado de la esclavitud en el Caribe colombiano. También hay que decir, palenquera que se respete, sabe hacer dulce. No tiene presentación que una palenquera diga que no sabe hacer un dulce decoroso, porque un dulce decoroso es delicioso. ¿Qué hacemos con este dulce? Así como está acá cocido, le echamos azúcar, le echamos coco, canela y lo ponemos a hervir. Hay un secreto y es el punto. Ahí es donde está el secreto
del dulce. Entonces, palenquera que se respete, que no sepa si alegría, no es palenquera, porque la alegría es netamente palenquera. Y acá tenemos caballitos de papaya. Ya esto tiene punto, ya está para degustar, para comer sabroso. Papaya bichi. Papaya bichi, no madura, papaya bichi. Esto es para degustar. Los peinados jugaron un papel muy importante en ese proceso, porque con los peinados se dibujaban los mapas, se dibujaban los territorios, se dibujaban los caminos y rutas de escape para los esclavizados que iban a crear el Palenque. Se dice que la agricultura se debe a la mujer negra, palenquera, porque en esos peinados, como el bol de Malay, ellas escondían las semillas de maíz, de trigo, de arroz, y se la entregaban a los esclavizados que se iban a escapar. Los peinados hacen parte de la libertad, ya que a través de este se pudieron enviar mensajes, crear rutas, pero también guardar pequeños elementos dentro de las cabezas de hombres y mujeres, de una manera tan sencilla, ya gracias a nuestras características del cabello, que muchas veces lo llaman malo, pero para nosotros es totalmente diferente, y es muy, pero muy importante para nuestra cultura y para nuestras vidas, ya que abarca casi todos los ámbitos, ya que para todas ocasiones tenemos un peinado en particular. Y de allí es donde para nosotros no es un tema estético únicamente, sino va mucho más allá, ya que hace parte de nuestra identidad, de algo que nos caracteriza, y pues de esa comunicación y de esa estrategia, de esa resistencia. Sí, así es que peinamos normalmente acá, en donde se reúnen varias mujeres al tema del trenzado, aunque una sola sea la que se esté trenzando, son muchas las mujeres que llegan a compartir, a colaborar, a contar su día a día, como que todo el proceso de hermandad que se crea durante este ciclo del trenzado, no únicamente llegar, peinarse y luego salir, sino como que ese momento de inspiración para conversar entre todas. Hay peinados tradicionales, antiguos, y peinados de innovación, que son los peinados que surgieron después de todo ese proceso de lucha, ya en condición de libertad, en un espacio nuevo, ahí donde nacen esos peinados de innovación. Y cuando ya pasa tanto tiempo del uso de por ejemplo, los peinados que usó mi mamá en la época de la libertad, ya vienen quedando en ese proceso de antiguos, viejos, de tradicionales. Y pues hay peinados como los hundiditos, aquí están, que son pequeñas motas en todo el cabello, que servía para guardar pequeños elementos como semillas, pedazos de oro y eso. No comunica un camino como tal, pero tiene su importancia, su especificación y su forma de uso. Este peinado no es un peinado para recrear festividades, sino para momentos melancólicos, momentos de estar en casa, de estar relajada, presta a ningún tipo de actividad festiva, ya que representa otro tipo de emoción. Y pues este peinado de los borreguitos, que representa lo festivo de aquella época, de mi bisabuela, de mi abuela, y pues ya para mí es un peinado que es antiguo, pero ¿qué hicimos nosotros las nuevas generaciones? Renovarlo. Comercialmente, muchos han dicho del término de cabello malo, que nuestro cabello no es el más propicio para ir a la escuela, para ir al trabajo, a las oficinas. Hacen años que ese término ya muy pocas veces uno lo encuentra, porque hay tantos temas educativos alrededor de este tema que ya la gente está un poco más educada. Pues ahora el boom del momento hace unos 3, 4 años son las trenzas, donde todo el mundo usa trenzas en diferentes culturas. Y todo el mundo está en el tema de ese trenzado, en donde para nosotros es algo como que ir ganando espacio,
donde lo nuestro era lo peor y ahora es lo mejor. Las mujeres, los hombres, están llevando su legado con mucho más lucha, con mucho más amor, y pues donde quiera que vayan expresan y dicen de dónde son con orgullo. La sangre me hierve cuando toco el tambor, me corre por las venas la sangre de mi abuelo, me acuerdo de mi pueblo. Representar a mi pueblo fuera de aquí tocando el tambor es mucha emoción porque represento mi raza. Uno de los tambores de los implementos o instrumentos que nos une a África es el tambor. El tambor jugó un papel muy importante desde la época de guerra. Por ejemplo, hay un tambor que mide 1,5 metros que se llama el pechiche. Con ese tambor se ubicaban guerreros palenqueros en las montañas, en la parte más alta, como ese cerro. Ustedes vieron que Palenque, cuando uno viene entrando, entra uno como en un hueco. En esas montañas se ubicaban ellos, y si veían presencia de españoles tocaban un son de guerra. Pero ese tambor se convirtió en nuestro teléfono, en nuestro mensajero, en nuestro correo, porque también servía para mandar información a los pueblos subvecinos como San Pablo, María la Baja, que también fueron Palenque, Malagana, Mate, San Juan, El Carmen. Por ejemplo, si moría alguien aquí, esos chaqueros tocaban un son de lumbalú, triste, un son sentado, y entonces de San Pablo mandaban a algunos en un caballo para Palenque a ver qué había pasado. Si había fiesta, tocaban un ritmo alegre y ya la gente ya sabía que en Palenque había fiesta, que se estaba casando alguien, que había un matrimonio, que había un cumpleaños, que había fiestas patronales, etc. Así que el tambor es un instrumento que nos conectó directamente con África y nos sigue conectando. Y lo hacemos en los ritmos musicales de acá. Todos los ritmos musicales de acá tienen tambor alegre, llamador, tambora, lumbalú, y hay un instrumento que se llama marimba o marímbula, que es la que permite y nos da el bajo a nosotros. La primera etapa de él es desde la concepción del niño. Continúa con los roles o los diferentes oficios, porque para cada oficio, y como decía un sabedor, para disipar los malestares del cuerpo, hay que cantar en cada oficio o en cada faena que se haga. Sigue donde ya llega en la época exacta del deceso, cuando dice uno que la persona entra en agonía. Aquí le dicen estar a la larga. Allí empiezan ya el enfermo a tener o a entrar en ese contacto más directo con lo del más allá, con esa comunicación. O para quedarse, porque puede ser posible que no muera, o para acelerar el proceso de partida. En ese proceso es la mujer. Ella te trajo y ella también es la encargada de llevarte. Hay otro tercer paso de silencio total, y es de prepararlo, ya muerto, prepararlo, arreglarlo, organizarlo para su viaje. Hay otro paso que es cuando arranca el primer llanto, que lo abre alguien
y arranca ese proceso de llanto, de ida, de vuelta, sigue el velorio y el último paso es el día de las 9 noches. Ese día, antes de levantar el paño, tus amigos, tu cuadro, deben salir a visitar, porque es la última alma que queda ahí, deben salir a visitar donde tú frecuentabas en vida con un cántico y llegan al cementerio y te dejan allá. Morir para el palenquero se convierte en un placer. Un placer porque es el reencuentro nuevamente con sus ancestros y es la creencia de la existencia de volver a su territorio. De esta manera llegamos al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La próxima semana tenemos otro documental con la temática Los Macondos. Gracias por estar con nosotros. El paso del tiempo no ha sido un impedimento para que estas comunidades afrodescendientes de la región Caribe colombiana plasmen y reúnan sus propios relatos a partir de un legado cultural que vive y resuena incansablemente como un diálogo entre tambores, cimentando una voz multitudinaria. Porque no solo es perceptible y relevante la historia que se escribe con H mayúscula, sino que también coexisten diversas historias con H minúscula. Historias de vida que ya no son invisibles y que alimentan la memoria colectiva de territorios que aún conservan sus saberes ancestrales, renuentes al desarraigo y que van de generación en generación. Esta pieza audiovisual es un punto de encuentro en el que África y el Caribe colombiano no están lejos, se entretejen y se abrazan.